Y Dios miró en aquellos días, y vio que las aguas se habían retirado de la faz de la tierra. El rugido del diluvio había cesado, y el mundo respiraba por primera vez después del castigo. El cielo, antes cargado de ira, se abrió en calma. Las nubes se disiparon como heridas que sanaban, y la luz del sol volvió a besar la tierra. El arca reposaba sobre los montes de Ararat, silenciosa, inmensa, como un testigo de la misericordia divina. Dentro de ella, Noé y su familia esperaban. El silencio del exterior era extraño. Después de tantos días de oscuridad, el mundo parecía dormido. Noé abrió la ventana del arca y soltó un cuervo. El ave voló, dando vueltas, sin hallar reposo sobre la tierra aún húmeda. Después soltó una paloma, y ella regresó sin hallar lugar donde posarse. Pero al cabo de 7 días, Noé volvió a enviarla, y aquella tarde la paloma regresó con una rama de olivo en su pico. La vida había vuelto. Noé cayó de rodillas. Sus lágrimas se confundieron con el rocío nuevo. Sabía que el Señor había cumplido su palabra y que el juicio había terminado. Dios habló entonces a Noé y su voz resonó sobre la tierra vacía. Sal del arca tú y todos los que están contigo. Fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. Y Noé salió. Sus hijos, Sem, Cam y Jafet, miraron a su alrededor. Todo era nuevo, silencioso, puro. El aire olía a comienzo y el horizonte parecía esperar una nueva historia. Noé construyó un altar al Señor. Tomó animales limpios. Los ofreció en sacrificio. Y el humo subió hacia el cielo como un perfume de gratitud. Entonces Dios miró aquella ofrenda, y su corazón se llenó de ternura. Prometió no volver a maldecir la tierra por causa del hombre, pues la inclinación del corazón humano era débil desde su juventud, y dijo el Señor: mientras la tierra permanezca, no cesarán la siembra y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Así nació el primer pacto, sellado no con piedra ni espada, sino con misericordia. Dios colocó en el cielo un arco de colores y dijo: este es el signo de mi alianza con toda carne. Cuando aparezca el arco en las nubes, yo me acordaré de mi pacto, y las aguas no destruirán más la tierra. El arco iris brilló sobre los montes de Ararat, y bajo su luz, Noé comprendió que el amor de Dios era más grande que la tormenta. El arco fue la promesa, un lazo entre el cielo y la tierra, entre el juicio y la misericordia. Pasaron los años, y los hijos de Noé comenzaron a poblar nuevamente la tierra. Sem, Cam y Jafet se convirtieron en los padres de nuevas naciones. Los hombres se multiplicaron, y con ellos regresaron los sueños, las ciudades, los campos, pero también el orgullo y la ambición. Cam tuvo un hijo llamado Canaán, y de su descendencia nacerían pueblos que olvidarían al Dios verdadero. Un día, Noé, que había plantado una viña, bebió del fruto de su cosecha y se embriagó. Quedó dormido en su tienda, y Cam, al verlo desnudo, se burló de su padre. Pero Sem y Jafet, movidos por el respeto, tomaron un manto y lo cubrieron sin mirar. Cuando Noé despertó y supo lo que había ocurrido, pronunció una maldición sobre el hijo de Cam. Maldito sea Canaán, siervo de siervos será para sus hermanos. Y bendijo a Sem y a Jafet, diciendo que el Señor ensancharía su descendencia y habitaría en las tiendas de Sem. Así, aun en la nueva tierra, la sombra del error humano volvió a mostrarse, porque el diluvio había limpiado el suelo, pero no el corazón del hombre. Con el paso de las generaciones, la humanidad comenzó a expandirse, y juntos, los hombres viajaron hacia el oriente, hasta llegar a una llanura en la tierra de Sinar. Allí se establecieron y dijeron: venid, hagamos ladrillos y cocinémoslos al fuego. Edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide toque el cielo. Hagámonos un nombre, para que no seamos esparcidos sobre la faz de la tierra. Así comenzó el proyecto de Babel.
Los hombres levantaron muros altísimos, como si quisieran alcanzar el trono de Dios. Cada piedra era un símbolo de orgullo, cada ladrillo una negación del Creador. El cielo observaba en silencio, y Dios miró en aquellos días, y vio cómo el corazón del hombre, una vez más, buscaba elevarse por encima de su destino. Y el Señor dijo, «He aquí, todos son un solo pueblo y una sola lengua, y esto es solo el comienzo de sus obras. Descendamos y confundamos su lenguaje, para que no se entiendan los unos a los otros». Y el Señor descendió. El estruendo de su presencia se sintió como un trueno lejano, y de pronto, las lenguas de los hombres se mezclaron. Los obreros ya no podían comprenderse. El caos reemplazó a la unidad, y los muros de la torre quedaron incompletos, como testimonio de la soberbia humana. Así, Dios dispersó a los pueblos sobre toda la faz de la tierra. La torre quedó en ruinas, y la ciudad fue llamada Babel, porque allí el Señor confundió el lenguaje de toda la humanidad. El mundo volvió a dividirse. Cada familia tomó su camino, cada pueblo su lengua, cada cultura su forma de buscar el cielo. Pero el corazón del hombre seguía sediento de propósito. En medio de ese caos de voces, una nueva historia comenzó a gestarse. Una historia que no nacería de la fuerza, sino de la fe. Dios buscó entre las naciones a un hombre distinto, uno cuyo corazón aún pudiera escuchar su voz, y lo halló entre los descendientes de Sem, en una tierra llamada Ur de los Caldeos. Su nombre era Abraham. Abraham no era poderoso ni sabio según los hombres, pero en su interior ardía una llama que no provenía de este mundo, Una noche, mientras contemplaba las estrellas, Dios le habló, como había hablado una vez con Noé. «Sal de tu tierra y de tu parentela, y ve a la tierra que yo te mostraré. De ti haré una gran nación, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra». Abraham escuchó, y sin preguntar a dónde iba, obedeció. Dejó su hogar, sus raíces, sus dioses antiguos, y se lanzó al camino guiado solo por la voz del invisible. Atravesó desiertos y montañas. Su esposa, Sarai, caminaba a su lado. Sus siervos, sus rebaños, todo lo que poseía, lo llevó con él. Pero lo más valioso que cargaba era su fe. Llegó a la tierra de Canaán, y allí el Señor se le apareció y le dijo, «A tu descendencia daré esta tierra». Entonces Abraham levantó un altar y adoró al Dios que le había llamado. Y desde aquel día, la historia del hombre cambió para siempre, porque en Abraham comenzó el linaje de la promesa. El pacto ya no sería con toda la tierra como en los días de Noé, sino con un pueblo, un corazón, una fe. Abraham caminó durante días, cruzando desiertos que parecían no tener fin. La tierra que Dios le había prometido era fértil, pero una gran hambre cayó sobre ella. Y así, el hombre de la fe se vio obligado a descender a Egipto. Allí, entre palacios y dioses extraños, Abraham conoció la fragilidad de su propia alma. Temió por su vida, pues Sarai, su esposa, era hermosa a los ojos de los hombres, y pensó que podrían matarlo por tomarla. Entonces dijo que era su hermana, y el faraón la llevó a su casa. Mas Dios envió plagas sobre Egipto, y el faraón, temeroso, llamó a Abraham y le dijo, «¿Qué es esto que has hecho conmigo? Toma a tu esposa y vete». Así, Abraham comprendió que la fe no se mezcla con el temor, y que el Dios que llama también protege. Regresó a Canaán, más sabio, más humilde, con el corazón dispuesto a confiar completamente. El tiempo pasó. Abraham y su sobrino Lot prosperaron tanto que sus pastores comenzaron a disputar entre sí. Entonces Abraham habló con él, con la serenidad de quien prefiere la paz sobre el orgullo. «No haya contienda entre nosotros. Si tú vas a la izquierda, yo iré a la derecha. Si tú tomas el valle, yo tomaré la montaña». Lot levantó sus ojos y vio el valle del Jordán, abundante en agua y belleza, como el jardín del Señor, y escogió para sí las llanuras de Sodoma.
Pero Abraham permaneció en Canaán, confiando en la palabra que le había sido dada. Entonces Dios le habló de nuevo. Levanta tus ojos y mira desde el lugar donde estás al norte y al sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Abraham cayó rostro en tierra. Sabía que el camino de Dios no siempre es el más corto, pero siempre es el verdadero. Pasaron los años, y en la tierra surgieron guerras entre reyes. Lot fue tomado prisionero, y cuando Abraham lo supo, reunió a sus hombres y salió en su rescate. Con solo unos pocos siervos fieles, derrotó a los invasores y liberó a su sobrino. A su regreso, fue recibido por un misterioso rey, Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Melquisedec bendijo a Abraham diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y Abraham le dio el diezmo de todo lo que tenía. En ese encuentro, se reveló un misterio, un sacerdote eterno, una figura que muchos siglos después anunciaría la venida de un sacerdocio mayor, el de Cristo mismo. Una noche, Dios volvió a hablarle a Abraham en visión. No temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Pero Abraham respondió con voz temblorosa: Señor, ¿qué me darás, siendo que no tengo hijo? Y el Señor lo llevó afuera y le dijo: Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si puedes contarlas. Así será tu descendencia. Abraham levantó la vista y contempló un cielo cubierto de luz infinita. Y creyó al Señor, y le fue contado por justicia. Ese fue el momento en que la fe se convirtió en un pacto eterno. Ya no era solo promesa, sino alianza entre el Creador y su amigo. Pero el tiempo siguió pasando, y Sarai no concebía hijo. Su corazón se llenó de dudas, y en un momento de desesperación, entregó a su sierva Agar a su esposo, para que tuviera descendencia por medio de ella. Agar concibió, y el hijo que nació se llamó Ismael. Mas Dios tenía otros planes. El Señor volvió a Abraham cuando tenía 99 años, y le habló con voz de eternidad: Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Este es mi pacto contigo. Serás padre de muchedumbre de naciones. Y cambió su nombre. Ya no sería Abraham, padre enaltecido, sino Abraham, padre de multitudes. Y Sarai pasó a llamarse Sara, porque reyes nacerían de ella. Dios prometió que, aunque viejos, tendrían un hijo de su propia carne. Sara rió en silencio al oírlo, pero el Señor respondió: ¿Por qué se ríe Sara? ¿Hay para Dios alguna cosa imposible? Y en el tiempo señalado, Sara concibió y dio a luz a un hijo. Abraham lo llamó Isaac, que significa risa. La promesa se había cumplido, y en aquel niño se encendía el linaje de la fe. Pero el camino de Abraham aún no había terminado. Dios quiso probar su corazón y le dijo: Toma ahora a tu hijo, tu único, a Isaac, a quien amas, y ofrécelo en holocausto en el monte que yo te diré. Abraham se levantó temprano, tomó a su hijo, la leña y el cuchillo. Caminaron juntos 3 días, hasta que Isaac preguntó: Padre, he aquí el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Y Abraham respondió con voz quebrada: Dios proveerá. Al llegar al monte, preparó el altar, ató a su hijo y extendió su mano para degollarlo. Pero una voz desde el cielo gritó: Abraham, Abraham, no extiendas tu mano sobre el muchacho, porque ahora sé que temes a Dios, pues no me rehusaste tu hijo, tu único. Abraham alzó la vista y vio un carnero trabado en un zarzal, y lo ofreció en lugar de su hijo. Entonces llamó a aquel lugar Jehová Jireh, que significa el Señor proveerá. Y Dios le dijo: Por cuanto has hecho esto, te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Así,
La historia del Génesis se elevó desde las aguas del diluvio hasta las estrellas de la promesa. Desde la ruina del orgullo humano hasta la fe de un hombre que creyó contra toda esperanza. El pacto de Dios ya no era con la tierra, sino con el corazón. Y a través de Abraham, Dios preparaba el camino para un nuevo comienzo. El Génesis no es solo la historia del principio del mundo, sino la historia del principio del alma. El diluvio nos recuerda que el pecado ahoga, pero la misericordia de Dios siempre ofrece un arca. La Torre de Babel nos enseña que el orgullo separa, pero la fe unifica. Y Abraham nos muestra que la verdadera grandeza no está en conquistar montañas, sino en creer cuando el horizonte parece vacío. Porque el Dios que prometió un arco en el cielo, es el mismo que promete una estrella en cada noche de nuestra duda. El mismo que pide confianza cuando todo parece perdido. El mismo que provee, siempre. Quizás tú también te encuentres en tu propio desierto, esperando una promesa, buscando una señal, cargando un peso que no comprendes. Pero recuerda, Dios aún habla. A veces, no en el trueno ni en el fuego, sino en el susurro que nace en el alma. El Génesis nos enseña que toda oscuridad tiene un amanecer, que toda promesa espera su hora y que toda fe, si persevera, encuentra su monte Moria, donde el Señor provee. Dios no te olvida, incluso cuando parece que guarda silencio. Él cumple sus promesas, a su tiempo, y en cada prueba, sigue siendo el Dios que provee. Suscríbete para más relatos espirituales y acompáñanos en este viaje por la historia sagrada, donde cada palabra revela un propósito eterno.